Amén y amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Un equipo inesperado. Me gusta mucho este tema, ¿verdad? Desde el comienzo de la humanidad, desde que el Señor crea al ser humano, ha tenido en mente siempre una meta final, que es que nosotros podamos vivir en coinonía, que podamos vivir en comunión con Él. Desde el principio nosotros, dicen por ahí mis hermanos mexicanos, la regamos, ¿verdad? A cortesía de ese Adán en el paraíso que no pudo seguir una excepción, una ley. Y sabemos que entonces se creó una separación entre Dios y el hombre, pero desde ese momento Dios ha buscado la manera de cortar esa separación y de unir nuevamente a su creación con Él, con el Creador. Y es cuando viene Cristo a la tierra donde entonces esa promesa dada a todos esos héroes de la fe del Viejo Testamento se cumplen en la persona de Jesucristo. Y Cristo viene con una meta. ¿Y cuál es ese objetivo? Es el de redimir la humanidad. Y esa misión tan importante es la que la iglesia hoy tiene, el llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Esa es nuestra misión como iglesia. Era esencial que Cristo escogiera la forma y el vehículo correcto para hacer la misión más importante en la historia de la humanidad, que es el llevar las buenas nuevas de salvación. Yo siempre he usado a una persona que yo amo mucho para ayudarme con ilustraciones. Y hoy llegó y yo lo voy a llamar para que me ayude con esta ilustración. Yo espero que no se le vayan las ganas de seguir viniendo. Fernando, ¿me puedes ayudar un momentito, por favor? Yo voy a bajar aquí con Fernando. Yo sé que 2 o 3 hicieron. Ven acá, Fernando. Fernando, yo lo amo mucho. Fernando es un marine, está defendiendo nuestra nación, ¿verdad? Y entonces yo he visto a Fernando jugar baloncesto. Él no es una estrella ni nada de eso, pero lo he visto allá cuando estábamos en la otra iglesia allá en el otro edificio, y él se iba afuera y jugaba con los muchachos y tiraba una bola de baloncesto y todo eso. ¿Hay alguien aquí? Le voy a hacer una pregunta a la iglesia. ¿Hay alguien aquí que haya jugado en un equipo de baloncesto? Alguien que sea profesional. No creo que haya nadie de la NBA, y si hay, Dios te bendiga, y estamos aquí abiertos a que des tus diezmos a la iglesia. Pero puede haber sido un equipo de baloncesto de una escuela, alguien en una escuela. Okay. ¿Quién más? Más nadie. Ok, chévere. So, Fernando, si yo te dijera que yo te voy a dar, que tú puedes escoger 4 personas para formar un equipo de baloncesto, y que si ganas un torneito con estas 4 personas de aquí, no puedes decirme de aquí, te vamos a dar un gran premio de $50,000 al equipo. Pero tienes que coger 5 personas que son 4, porque tú eres el capitán. 4 personas que son las que te van a ayudar a ganar este torneito de baloncesto para ganarte $50,000. ¿A quién tú cogerías? A los más atléticos y a los que más experiencia tienen. A los más atléticos, los más experiencia que tienen. Pero si tú fueras a escoger así, sí, específicamente, ¿a quién tú cogerías? Cogería... Por ahí hay 2 o 3 varones que están así. ¿A quién? ¿A quién? Te cogería a... Cogería a Joseph. ¿A Joseph? Joseph, ¿hiciste el equipo? Cogería al soldado que está ahí. A Hans. A Hans, hiciste el equipo. $50,000. Cogería al hombre aquí, que alzó la mano. Alzó la mano porque tiene experiencia. Sí. Okay, ya te falta uno. Necesito a alguien alto ahora. Esto es una iglesia hispana. Aquí no hay mucho alto. El del smiley face. Hiciste el equipo. Ok, ese es tu equipo, ¿verdad? Para ganar los $50,000. Y si nosotros fuéramos a pensar, Cristo, que tenía una misión tan importante,
que era la misión más importante en la historia de la humanidad, era para que él cogiera una gente bien buena para esta misión. Tú escogiste basado en lo que tenías aquí disponible, lo que tú piensas que te hubiesen ayudado a ganar los $50,000. Pues ahora yo quiero que tú escojas los menos que tú crees que te puedan ayudar a ganar los $40,000. ¿Quién nunca ha cogido una bola de baloncesto en la mano? Mira, ahí tiene a Génesis. Génesis se fue. Génesis, hiciste el equipo de los casi ganadores. ¿Quién más cogería? Mayrí la escogieron. ¿Y a quién más? Bueno, ustedes ya tienen la idea. Ese es el equipo de los casi ganadores. No se sientan mal. Los voluntarios que alzaron la mano, que dijeron que no han ni tocado una bola de baloncesto. Ok, está bien. Siéntate, Fernando. No te pongas muy cómodo, que te voy a llamar después para el final de él. La realidad es que Fernando dijo $50,000, por lo menos nos toca 10,000 a cada uno. Y dijo, me voy a pedir. Eso pasaba en las escuelas, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero en mi escuela se dividían los dos equipos, habían dos capitanes, cogían el equipo. Y entonces yo era de los últimos que cogían, tú sabes. Y algunas veces uno se quedaba mirando así como, se seguía vaciando la parte de atrás ya. Pero normalmente eso era lo que pasaba. Tú coges el equipo que tú piensas que te va a llevar a la victoria. Eso era sin ningún dinero de por medio. Aquí habían $50,000. Y yo vi a Fernando, estaba pensando mucho. ¿Por qué? Porque, claro, él sabe que no le vamos a pagar $50,000, pero si fuese cierto, se hubiese tardado más todavía. La realidad es que para la misión más importante en la historia de la humanidad, Cristo no escogió a las superestrellas del tiempo. Cristo no escogió a aquellos que uno hubiese dicho, este se graduó de seminario, este es el que va a coger Jesús. O este es el más obediente, el más sumiso, este es el que va a coger Jesús. Jesús no, y esta era la misión más importante. No se sentó y le dijo, dame tu resumen, qué experiencia tú tienes, qué habilidad física o mental tú tengas, qué educación tú tienes. Él no usó eso como criterio para escoger los 12 hombres, su equipo de 12, que llevaría con ellos la misión más importante en la historia del mundo. La realidad es que nunca ha habido un líder que haya pasado tantos dolores de cabeza con sus seguidores como los pasó Cristo. 12 personas que él escogió, que lo que hicieron fue frustrarlo una detrás de otra vez, una vez tras otra vez. Y la realidad es que yo no estoy en ánimo de criticar a Jesús. Dios me libre. Pero la evidencia del Nuevo Testamento nos obliga a preguntarnos por qué Jesús escoge un grupo de perdedores. ¿Por qué Jesús, en la misión más importante de la historia, coge 12 personas o 12 hombres que nadie quizás hubiese pensado en ellos? ¿Será que habrán mentido en sus resúmenes? Y Cristo nunca llamó al patrón a ver cómo habían hecho el trabajo anterior. ¿Será que Jesús ignoró su deidad y dejó llevarse únicamente por sus sentimientos humanos al tomar esta decisión? La verdad es que si había algo extraordinario en estos 12 hombres, no estaba a la vista de muchos. En Marcos 4:13 vemos algo que dice el Señor en un momento de frustración con los discípulos y le dice, ¿no entendéis esta parábola? Se nota como el tono de, ¿no entendéis? ¿No entiendes? ¿Cómo pues vas a entender cualquier parábola? Y luego pasó a explicar la parábola. Ahí sabemos la parábola del sembrador que él se le explica. Pero a menudo podemos detectar en los evangelios la frustración de Jesús al darse cuenta que sus 12 discípulos no entendían cosas básicas. Era como preguntarle a un estudiante, ¿cuándo fue la guerra de 1812?
Y no te pueden precontestar. ¿O quién está enterrado en la tumba de Grant? O quizá Magallanes hizo 3 viajes alrededor del mundo y en uno de ellos murió. ¿Cuál fue? Se tardaron 2 o 3 ustedes hubiesen sido escogidos. La verdad es que el maestro comienza a perder la paciencia, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes se han sentado. Esto nos pasó a nosotros cuando estaban nuestros niños creciendo. Casi nunca los ayudábamos con muchas tareas porque ellos siempre han sido bien inteligentes. Ellos hacían las tareas. Pero de vez en cuando tenían alguna tarea quizás de matemática que había que a lo mejor ayudarles un poquito. Y Mayrin me dijo a mí desde el principio: de eso te encargas tú. Porque si el propósito es que pasen las calificaciones, tienes que ayudarles tú, ¿ok? Y la cuestión es que yo les ayudé como hasta el 5º grado y después de eso ya no podía ayudarles en las matemáticas. La realidad es que cuando uno se sentaba con ellos, yo no sé si a lo mejor eso nunca le ha pasado a ustedes, pero me pasaba a mí. Y tú te sientas con ellos y les tratas de explicar y como que no cogen las cosas rápido. Y entonces tú te puedes frustrar porque ¿cómo es que no entiendes esto, mijo? 2 más 2 es 4. Y tienes que explicarle con calma y le coges las figuritas y se las pone y qué sé yo. La cuestión es que muchas veces nosotros, no sé cuántos de ustedes les han sentido eso y dicen, ¿sabes qué? Yo como que no sirvo para enseñar. Gracias a Dios, el Señor me ha dado un talento para la enseñanza, que yo no he pasado mucho problema con eso, pero sí lo he presenciado. Alguien bien frustrado porque no pueden enseñarle algo al niño o no pueden ayudarle. Y con Cristo y los 12 discípulos pasaba lo mismo. Pero ¿sabe qué? Lo diferente aquí es que Cristo pudo haber escogido a otras personas. ¿Por qué someterse a la frustración y al dolor y al problema de tener que enseñarle a estos 12? Si pudo haber escogido otros, lo más seguro él miraba a otros maestros de la ley enseñándole a sus discípulos y ellos cogiendo y entendiendo las cosas rápido. Y él bregando y teniendo que trabajar con 12 cabezones que no entendían. Y Cristo escogió hacer esto. Marcos capítulo 8, versos 14 al 21. Si quiere acompañarme en la palabra, voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra en el verso 14: los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Se oye bastante sencillo, le está diciendo cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. A lo que ellos comentaban los unos con los otros, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta, dice el texto, Jesús dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Si les está hablando de la enseñanza que están trayendo los fariseos, de las cosas que están pasando con Herodes, el gobernante, y ellos están pensando que Cristo les está diciendo eso porque no habían traído pan. Y Cristo le dice, todavía no ven ni entienden. Tienen el corazón endurecido. Estos son los 12. Estos son los 12 que estaban siguiendo a Jesús. Estos no son gente que se añadieron después y él está ahora pasando por este problema, este trabajo de tener que enseñarle. Estos son los 12 que están caminando con él. Aquellos que le han visto hacer milagros, aquellos que le han visto sanar enfermos, aquellos que le han visto enseñar mejor con autoridad, como dice la palabra. Nadie había hecho eso. Estos 12 cercanos a Jesús, Cristo les tiene que decir, todavía no ven ni entienden. Verso 18 dice, es que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Dicen ellos, me imagino que con mucha vergüenza. 12. Y cuando los partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7.
Y entonces concluyó, y todavía no entienden. Tontos. Eso lo añadí yo, eso no está ahí en la versión. Y Cristo está frustrado porque los 12 cercanos a Él están preguntando y se están diciendo, eso fue que no trajimos pan. Y Cristo le está diciendo, ¿cuándo fue? ¿Te acuerdas cuando no había suficiente pan? Y yo multipliqué el pan. Si yo me estuviera preocupando porque no hubiese suficiente pan, yo no tengo que decírselos a ustedes. Yo puedo multiplicar lo que yo quiera hacer. La naturaleza me responde a mí. Pedro, ¿no te acuerdas cuando no habías cogido nada en la embarcación? Cuando habías tirado las redes una y otra vez. Pedro, ¿no te acuerdas cuando yo te dije, vuelve a tirarlas? Y Pedro le contestó, pero es que no hemos cogido nada. Y el maestro le dice, tírala de nuevo. Y no podían después subir las redes porque estaban llenas de pescados. Ese mismo maestro les está diciendo, se te ha olvidado quién soy yo. Se te ha olvidado lo que yo he hecho en tu pasado. Se te ha olvidado de dónde yo te saqué. Tienen ojos y no ven, no entienden, no recuerdan. Jesús, el maestro más grande que ha existido en la historia de la humanidad, está atrapados entre una clase llena de tontos. Me acuerda un poco, alguien, levante la mano si usted veía El Chavo del Ocho, de los programas favoritos míos. Y me encantaba cuando tenían los episodios en el salón de clase con el profesor Girafales. Eran tremendos. Me pareciera a mí que los 12 discípulos se parecían a los estudiantes del profesor Girafales. Pero lo interesante aquí es que Jesús no tenía que pasar por esta angustia. ¿Por qué escoger de todos los que estaban cualificados, escoger a 12 que les dio tanto trabajo? A algunas personas les gustan los desafíos. Yo creo que Jesús era una de esas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay otra, en Mateo 15, del 15 al 16, hay un momento donde Pedro le dice al Señor, explícanos la comparación que no entendí. Explícanos la comparación, Cristo. Y Jesús le dice, tampoco ustedes pueden todavía entenderlo. ¿Sabe? Él le decía, yo entiendo que otros no entiendan. Eso yo lo puedo aceptar. Pero ustedes que están al lado mío, todavía no entienden. Y eso que Pedro era el líder. Y es Pedro el que le está diciendo, no entiendo, Jesús, puedes explicarnos la comparación. Pedro tenía, fíjese, si estamos diciendo que estaba en la clase del profesor Girafales, Pedro había por lo menos una vez contestado una pregunta donde había sacado una A. En un momento Cristo les dice a ellos, ya acercándose el momento a él tener que ir al Calvario, le dice, hey, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y todo el mundo le dice, algunos dicen Elías, otros dicen esto. Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le da una A, le dice, felicidades, sacaste A. Y me puede creer que unos 6 versículos después, Cristo le dice, me es necesario morir, me es necesario que yo vaya para darles vida, para cumplir el propósito de mi Padre. Y Pedro le dice, no, maestro, yo no voy a dejar que cosa tal te pase. Y en la palabra del profesor Girafales le hubiese dicho, reprobado. La A que había sacado, reprobado. Porque Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Wow, qué fuerte. Acababa de sacar A unos 6 versículos antes y ahora reprobó. La verdad es que en Juan 13, Pedro también es el mismo que le dice, le lavarás los pies a todo el mundo, pero a mí no me los vas a lavar. No, yo te sirvo a ti, tú no a nosotros. Así que a mí no me vas a lavar los pies, Jesús. Y Jesús le tiene que poner de nuevo
otro momento de reprensión, otro momento de enseñanza para el terco de Pedro. Es increíble, ¿verdad? Los demás tampoco eran mejores. Los demás habían visto las cosas, habían visto lo que Cristo había hecho y como quiera le seguían dando dolores de cabeza. Pero Él fue el que los eligió. ¿Por qué? ¿Por qué nombrar a estos 12? Parecen rechazados, ¿verdad? Que eran los que tenían menos probabilidades de tener éxito. Esos son los que Cristo escogió. ¿Sabe qué? Incluso después de todo lo que Cristo enseñó, se cumplió en la resurrección, estos hombres fueron los últimos, escuche bien, en dejar que la evidencia penetrara en sus gruesos cráneos. Marcos 16:14 dice: por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Los 12 que habían escuchado la profecía de él mismo, que le había dicho que en 3 días se levantaría, le habían venido gente dándole testimonio y diciéndole: lo hemos visto resucitado, y ellos no le creyeron a ninguno de ellos. Marcos 9:19 dice: ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Eso no se lo dijo a los extraños, se lo dijo a sus 12, a sus 12 discípulos. Wow. En Marcos 9:33 al 34 dice Jesús, les pregunta a ellos cuando estaban entrando a la casa en Capernaum, ¿de qué discutían en el camino? Porque venían 2 discutiendo. Y venían algunos discutiendo y se quedaron todos calladitos. ¿Sabe de qué discutían? De quién era el mayor entre ellos. Qué difícil, ¿verdad? La cuestión es que Jesús tuvo que dedicar gran parte de su tiempo y energía para lidiar con problemas de sus discípulos, de sus 12. En una ocasión hubieron 2 que hicieron un complot con su madre estaba envuelta, para poder sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha cuando Cristo tomara su trono y se sentara como rey. Tenían hasta un complot. Y con esto es que tiene que bregar Jesús. Y con esto es que Él tiene que lidiar. Y por ahí hay un dicho que dice: si del cielo te caen limones, aprende a hacer. Y pareciera que eso es lo que le tocó hacer a Jesús. Y sabe un dato bien interesante, que es como una continuación de lo que vemos en el Viejo Testamento con el Dios de Abraham y el pueblo de Israel. Dios escoge a los israelitas, escoge a un pueblo, no porque se lo han ganado, no porque era la mejor opción para escoger, porque Dios pudo haber escogido a los egipcios que estaban mucho más adelantados, con tecnología adelantada. Pudo haber escogido a los babilonios, pudo haber escogido a otra gente que fueran mejor en pelea, pudo haber escogido a otros que según los ojos del ser humano hubiesen sido un pueblo mucho más capacitado. Pero Dios escoge levantar a la nación de Israel, un pueblo que era de dura cerviz, un pueblo que en un momento celebraban lo que Dios hacía y al próximo día estaban diciendo que iban a servirle a otros dioses, o que iban a ir a unirse a esta nación, o que se iban a contaminar y comenzar a adorar a estos otros dioses. Ese es el pueblo que Dios levanta 12 tribus de ese pueblo, del pueblo de Israel. Y cuando viene Cristo, uno pudiera decir: wow, no aprendió nada de lo que le pasó a su padre con el pueblo de Israel. Cristo viene a escoger 12 discípulos que le salieron igual de tercos y testarudos que el pueblo de Israel le había salido al Padre en el Viejo Testamento. Hay un significado grande en este número 12. Muchos de los teólogos dicen que Dios había escogido
levantar la nueva Jerusalén, el nuevo Israel. En el Antiguo Testamento vemos a Israel como pueblo, como nación. En el Nuevo Testamento Cristo establece su pueblo nuevo, su nuevo pueblo, la iglesia de Jesús, que comienza con 12 personas, al igual que el pueblo de Israel comenzó con 12 tribus. Mire, usted a lo mejor le estará diciendo, ¿y por qué el pastor está hablando tanto está hablando mal de los discípulos? Y por consiguiente pareciera que estoy hablando mal de Jesús, porque Él fue el que los escogió. Esa es la consecuencia, ¿no? Eso es la relación que podemos hacer. Si ellos salieron malos, pues es culpa del aquel que los escogió. No fue que Cristo no tenía otra opción, sino que fue que Él los escogió. Escuche bien, escoge a Simón. Voy a tirarlos al medio, como dice en buen puertorriqueño. Los voy a tirar al medio. Escoge a Simón, que es Pedro, o Cefas, tiene esos 3 nombres, ¿verdad? Uno en hebreo y otro en griego. Simón Pedro era un pescador común. No era un estudioso de la teología, no era fariseo, no era ningún discípulo de algún fariseo, no. Era un pescador, un donadie, alguien que trabajaba en la pesca. Y al principio lo primero que vemos de él es que le porfía a Dios o a Jesús cuando le dice, hey, tira la red. Muchas veces nosotros decimos, ay, qué obediente fue Pedro. Pedro fue obediente después que Cristo le tuvo que repetir. Al principio le dice, nosotros estuvimos pescando toda la noche y no cogimos nada. Y Jesús le dice, sí, pero tírala de nuevo, porque yo te lo estoy diciendo. Y Pedro tira las redes y sabemos el resto de la historia. Saca las redes llenas de peces. Este Pedro es el mismo que le dice a Jesús, nunca yo te voy a abandonar. Nunca te abandonarán otros, pero este que está aquí seguirá siendo siempre fiel a ti. Y tan pronto arrestaron a Jesús, el primero que le negó fue él. Está bueno de hablar de Pedro. Puedo seguir hablando, pero no nos da el tiempo. Andrés, el hermano de Pedro, lo llama Cristo también, era pescador igual que su hermano. Andrés trabaja tras bastidores. Andrés no se sabe mucho de él, sino que sabemos que era alguien importante, pero trabajaba más tras bastidores. Uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías, ¿sabe? Fue Andrés. La realidad que yo quisiera que nosotros pausáramos un momento y nos viéramos quizás en el espejo de los 12 discípulos. Quizás podemos a lo mejor relacionarnos con un Pedro que decía las cosas antes de pensarlas. Un Pedro que decía, yo soy líder y lo que yo digo se tiene que hacer. Esto es lo que yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a estar a cargo de la industria pesquera de mi familia. Yo les digo, vamos a tirar los botes, vamos a tirar las redes y todo el mundo hace lo que yo le voy a decir. Un Pedro que tenía un corto, el fusible de él era corto, la mecha corta. Y quizás vemos algunos de nosotros así que podemos decir, guay, yo me parezco un poco a Pedro. Y me he metido en problemas porque algunas veces digo las cosas sin pensarlas primero. Pero hay 2 o 3 que se están riendo. O quizás alguno se parece quizás a Andrés. Una persona que trabaja más tras bastidores. Una persona que la gente nos dice, no sabemos lo que hace. Pero él está haciendo algo. Andrés está ayudando a la causa. Andrés está trabajando. Pero no está al frente, no está con el micrófono en la mano, está trabajando tras bastidores. Hay un Santiago y Juan, quienes Cristo mismo les apoda los hijos del trueno. ¿Saben por qué? Porque eran 2 bocones profesionales. Eso sí que los que le venían a la mente, ¡pum!, lo disparaban y ya. Que se sometan los otros a las consecuencias que puedan traer. Los hijos del trueno. Santiago y Juan. Mire, en una ocasión, mire esto, en una ocasión le piden a Jesús,
a Dios que caiga fuego del cielo y queme una aldea completa de samaritanos. Y Cristo los tiene que reprender. Pero esos eran los hijos del trueno. No les importaba, decían lo que tenían que decir y se acabó. Mire, Santiago termina siendo el primer discípulo en ser martirizado. Ese es Santiago. Y Juan termina siendo el discípulo que escribe el Evangelio de Juan, que escribe las 3 cartas de Juan en el Nuevo Testamento y que escribe el libro de Revelación, de Apocalipsis. Ese es Juan. Ese Juan que comenzó diciendo que caiga fuego del cielo y que queme toda la aldea esta con todos los que hayan ahí. A esos escogió Jesús, a los hijos del trueno. Escoge también a Leví, conocido como Mateo. Leví, que había sido tildado de traicionero a su nación porque era un recaudador de impuestos que trabajaba para servir al imperio romano. Entonces, ante los ojos de su pueblo era un traidor y ante los ojos de los romanos era un perro judío. Leví, Mateo, vivía asolado, aislado de los suyos y de aquellos para los que trabajaba. Mateo era, no se pierda esto, Mateo era una persona sin identidad. Mateo era un individuo que ahora no se podía relacionar ni con los suyos ni con aquellos para los que él trabajaba. Y creo que hay algunos de nosotros aquí que quizás nos hemos sentido un poco como Mateo. Alguien que no merece ninguna gracia. Alguien que ha sido rechazado por los suyos. O sea, tu familia, tus amigos, aquellos con los que tú pensabas que iban a permanecer contigo, te han rechazado ellos y no encuentras tampoco ninguna acomodación. No encuentras dónde refugiarte aún en la sociedad. Por consiguiente, te aíslas y la depresión invade tu vida y eso te lleva luego a caer en una depresión y en un estado que te puede llevar aún algunos a lo peor, que es el suicidio. A ese Mateo, Jesús le visita a su mesa de recaudación y le dice: Mateo, sígueme. Y me llama la atención que no le dice: Mateo, necesito que hagas algo. Necesito que te pongas en unos 40 días de ayuno y oración. Y que cuando tú te sientas bien, entonces dejes tus cosas y me sigas. Eso no es lo que le dice Jesús. Jesús le dice: Mateo, sígueme. Del cambio me voy a encargar yo. Yo necesito que tú te levantes de ahí y que decidas, que tomas una decisión, que ya está bueno de sentirte solo, que ya está bueno de estar lamentándote por tu vida, por tu pasado, por tu presente. Ya está bueno, Mateo, levántate, sígueme y verás lo que yo voy a hacer en ti. Ese mismo Mateo se levanta después de Cristo haber resucitado y dice: esta buena nueva, lo que Cristo hizo conmigo, a pesar de quien yo era, no se puede quedar en el anonimato, no se puede quedar en el olvido. Yo voy a escribirlo y gracias a ese Mateo nosotros tenemos el Evangelio según Mateo hoy. El que había sido rechazado, el que se creía que era un nadie, aquella persona que quizás en el momento dijo: wow, qué promoción, yo puedo ahora alcanzar mi objetivo, mi meta, me he realizado como individuo, tengo el mejor trabajo que se puede tener. Rápidamente se dio cuenta que en ese transcurrir del tiempo y en ese logro que él pensaba que había alcanzado, perdió su familia, perdió la sociedad, perdió su identidad. Y a ese Mateo le llega a Cristo y le dice: tu tiempo como persona sola en el olvido, tu tiempo como despreciado, tu tiempo como incapacitado ha llegado a su fin. Ahora tú me vas a seguir y tu identidad va a cambiar. Felipe, no se sabe mucho de Felipe.
pero sí sabemos que sirvió como evangelista al salir corriendo a buscar a su amigo Bartolomé, también conocido como Natanael. Y le dice Natanael, o Bartolomé, le dice: hey, he conocido a Jesús de Nazaret, aquel que estábamos esperando. Y Natanael lo mira y le dice: ¿Jesús de dónde? Estoy parafraseando, ¿eh? ¿Jesús de dónde? Jesús de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Y a ese Natanael Jesús sale a su encuentro y le dice: Natanael, yo te vi cuando tú estabas bajo la higuera, cuando tú pensabas que nadie te veía, cuando tú pensabas que la cosa no iba a cambiar, cuando tú pensabas que tu pueblo iba a caer e iba a desaparecer bajo la mano romana, cuando tú pensabas que la situación nunca habría de cambiar. Natanael, escúchame, yo te vi. En ese lugar yo te vi, en esa habitación yo te vi, en ese closet yo te vi, en esa bañera mientras lloraba yo te vi. Natanael, tú no estabas solo, yo te he escogido, yo te he llamado. Ahora levántate, Natanael, y sígueme. Y sabemos por la historia que Natanael le sirvió. Dijo: tú eres definitivamente el Mesías. Sabemos el otro, que es Tomás, que en inglés se le tiene la expresión Doubting Thomas. Aquel que dudó, aquel que le dijo a Jesús: bueno, tú te pareces a mi maestro, tú te pareces a Jesús, te ves igualito, pero yo vi a Jesús, a él lo crucificaron, yo me escondí, pero yo vi que él estaba muerto. Entonces no puedes ser tú. Tú tienes que ser un farsante. Y hasta que tú no me dejes a mí comprobar que tú eres el Cristo, yo no voy a celebrar este encuentro que estoy teniendo contigo. Hasta que tú no me pruebes a mí que tú eres quien tú dices quién es ser, yo no voy a reconocer el encuentro que estoy teniendo contigo. Y es a Tomás que Cristo le dice: Tomás, mete tu mano y siente las heridas. Siente las llagas, Tomás. Y hay algunos de nosotros aquí que, aunque conocemos de Jesús, aún no le hemos decidido servir. ¿Sabe por qué? Porque al igual que Tomás, estamos esperando que Cristo conteste algo que quizás Él no quiere contestar aún, porque no es el tiempo de contestar eso aún. Tenemos que decidirnos levantarnos como hizo Natanael y como hizo también Mateo, levantarnos de la mesa, decidirnos seguirle a Él, y en el transcurrir del caminar con Él, Él va a hacer la obra que quiera hacer contigo. Es un proceso que no pasa de la noche a la mañana, aunque Él puede hacerlo de la noche a la mañana. Es un proceso a seguir, un cambio que es progresivo, y que Cristo te está diciendo: no seas como Tomás, donde tuve que enseñarle y él tuvo que tocar. Te estoy diciendo: cree en mí, yo te dije que me iban a matar y que iba a levantarme a los 3 días. ¿Por qué todavía dudas, Tomás? Después de 3 años y medio caminando conmigo, viendo milagros, viendo prodigios, viendo resucitar a los muertos, ¿por qué dudas aún, Tomás? ¿Por qué dudas aún? Tengo esa pregunta para ti hoy. ¿Por qué aún dudas? ¿Por qué te encuentras dudando? Simón el Celote, patriota extremista. Algunos lo podrían comparar con un Che Guevara o con... Ese era Simón el Celote,
quería retomar la libertad del pueblo de Israel por la fuerza. Y a este lo llama Cristo. Y le dice, hey, tu visión es limitada, Simón. Tu visión es limitada. Tú estás pensando en libertar al pueblo de Israel cuando yo te estoy llamando para libertar al ser humano en el mundo entero. Tu visión está solamente limitada a un lugar geográfico, cuando mi visión y la misión que yo tengo contigo es para el ser humano completo. Tu visión es limitada. Expande tu visión. Simón, escúchame, es hora de que puedas ver más allá de tus circunstancias actuales. Es hora de que tu visión pueda ver el futuro, lo que Dios tiene para ti, y no te quedes limitado a un pasado y a un presente hoy. Estoy diciéndote a ti hoy, el día de hoy, que Dios te está diciendo, tu visión está limitada. No seas como Simón. Hay un plan y un propósito que Dios tiene contigo, y que tú tienes que poder ser abierto de mente y decir, yo quiero, Señor, que tú expandas mi visión. Judas Iscariote, muchos le conocen como aquel que traicionó a Jesús. A ese escoge Cristo. Y si podemos saber, si conocemos y entendemos que Jesús no solamente estaba limitado al conocimiento del pasado y del presente, sino que conocía el futuro, ¿por qué escoger a alguien que le va a traicionar y que va a ser una herramienta para llevarle a una cruz del Calvario a morir? ¿Sabe por qué? Por ti y por mí. Él escoge a Judas porque era un instrumento necesario para poder alcanzarte a ti y alcanzarme a mí. Y después tenemos a un par de desconocidos. Jacobo, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Casi no se sabe nada de ellos. Sí sabemos por la tradición que también se convirtieron en mártires después. Pero no se sabe nada de ellos. Pero a ellos escoge Cristo. Tenía un plan con ellos también. Yo quiero que entendamos algo, que estos fueron los que Dios y Cristo escogió. A estos los escogió Jesús. ¿Y sabe por qué? Hemos hecho la pregunta mucho, todavía no hemos dado la contestación. Porque si yo trajera, no lo voy a hacer porque estoy corto de tiempo, te salvaste, Fernando. Pero si yo trajera a Fernando aquí con el equipo de los casi ganadores, no el primer equipo que él escogió, ¿sabe lo que tendría que hacer Fernando para poder ganar el torneo? Tendría que trabajar más fuerte que nunca. Tendría que echarse en sus hombros el peso del equipo si quisiera poder tener una oportunidad de ganar en ese torneo. No podría depender de Mayrín porque nunca ganaría. Fernando tendría que coger el peso del equipo, ponérselo en sus hombros y pelear para ganar ese torneo. Y cuando Cristo escogió a estos 12 hombres que eran incapaces, que eran hombres completamente inesperados, una selección que nadie hubiese hecho, Cristo lo hace para demostrarle al mundo y a ellos una cosa, que sin Él nada podrían hacer. Y cuando Pablo lo entiende, luego escribe en la carta que le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 1, 27 al 29, y cuando dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios te está diciendo hoy, escúchame bien,
tú no eres menos que nadie. Dios te está diciendo hoy, yo no quiero hacer mi obra con aquellos que se graduaron de seminario. Qué bueno, hay lugar para esa preparación académica, hay lugar, pero lo que yo te estoy diciendo es que Dios está diciendo, mi obra va a ser llevada, mi mensaje va a ser llevado hasta los final del mundo, no por aquellos que se graduaron de seminario, sino por aquellos con los que yo he levantado y he hecho una relación, aquellos a quien yo les he cambiado la vida, aquellos con los que yo le he dicho, escucha, levántate de esa mesa, Mateo, tu identidad ahora vas a descansar en mi identidad. Job dijo, me aborrezco a mí mismo. Moisés dijo, escoge a alguien más, yo no soy bueno para hablar. Isaías dijo, soy un hombre de labios impuros. Pedro dijo, apártate de mí porque soy un hombre malvado. Pablo dijo, el mal que no quise hacer, eso hago. Estos son los hombres que levantó Dios, aleluya, para llevar su mensaje, para llevar su misión hacia adelante. Pongámonos de pie. Yo no soy buen golfista. Yo voy solamente para entretenerme. Y de vez en cuando doy algunos tiros que salen bien. De vez en cuando, no pasa mucho. Y cada vez que los doy me pongo bien contento. Pero otras veces doy algunos que a mí me avergonzaría que alguien lo viera. ¿Y sabe lo que me ayuda algunas veces a volver de nuevo al campo y seguir tratando? Es el ver a los profesionales en la televisión que muchas veces les pasa lo mismo. Y yo digo, pues si a ellos les pasa, pues me puede pasar. Que me pase a mí no es nada. Y los miro a ellos para sentirme mejor. Me refugio en la poca o la debilidad o quizás las faltas de ellos para hacer que mis faltas no resalten en mi vida y sentirme mejor. Pero la realidad es algo que yo no puedo tapar. Es que a esos profesionales les ocurre, pero no porque ellos no han dado el todo de ellos. Ellos tratan, ellos practican, ellos tienen una disciplina. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque Cristo nos ha escogido a ti y a mí para una misión, la misión más importante sobre el planeta Tierra. Pero requiere una disciplina también. ¿Sabe que Job sí dijo, me aborrezco a mí mismo? Pero después de haber tenido un encuentro con Dios, dijo en el capítulo 42, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Hasta ahora solo había oído de ti, Señor, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Job sabía su debilidad, pero llegó un momento donde dijo, wow, no importa mi debilidad, porque yo descanso en tu habilidad. Moisés dijo, escoge a alguien más. Yo no soy bueno para hablar. Pero llegó el momento donde después de ver la mano de Dios obrando en su vida y en el pueblo de Israel, escribió y dijo, el Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es Él, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Moisés se dio cuenta que a pesar de su debilidad, ahora descansaba en los brazos de un Dios que todo lo podía. Isaías dijo, soy un hombre de labios impuros. Pero llegó el momento donde Isaías dijo, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad
escucha bien, ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Él sabía que él no era capaz, pero llegó cuando vio la mano de Dios en su vida, cuando vio y se sintió, aleluya, perdonado por un Dios de gracia y misericordia. Dijo: yo estoy aquí, envíame a mí, yo te voy a servir. David exclamó: mi pecado está siempre delante de ti, sí, o de mí, sí. Pero también dijo: Señor, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ese es el David que se dio cuenta que era por su incapacidad que Dios se podía glorificar. Pedro dijo: sí, apártate de mí porque soy un hombre malvado. Pero también dijo en primera de Pedro, en su carta, en el capítulo 1: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos, escuche bien, una esperanza viva. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Una esperanza viva, una esperanza que continúa latiendo, una esperanza que yo puedo sentir, aleluya. Cuando una persona se está muriendo o cuando una persona lo están chequeando a ver si vive o está muerto, ¿qué hacen? Escuchan el corazón, buscan la respiración, porque hay un palpitar, hay algo que se mueve, hay algo que impulsa a los demás órganos, aleluya. Y lo que él está diciendo es: tú eres mi esperanza y está viva, yo puedo alimentarme de ella, yo puedo caminar, cada paso que dé está impulsada por el motor de la esperanza que tengo en un Dios vivo. Pablo dijo: el mal que no quise hacer, eso hago. Pero también le escribió a los Gálatas en el capítulo 2: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Eso es lo que lo impulsa. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios te está llamando el día de hoy. Y te está llamando a hacer lo que tú has sentido en el corazón hacer. Te está llamando a servirle. Y quizás tú has estado peleando y diciendo: ay, es que yo no sé si es el tiempo, yo no sé si tengo lo que Él necesita que yo tenga, yo no sé si yo tengo algo para dar. Y el Señor te está diciendo: los 12 no tenían nada para dar, lo que sí hicieron fue decir sí al llamado que yo les extendí. Y esos 12 cambiaron la trayectoria de la humanidad. La historia fue cambiada por esos 12 que eran incapaces, que eran tontos, que habían reprobado. Dios les levantó, aleluya. Cristo les capacitó. Y de ese momento en adelante la iglesia de Jesucristo no ha hecho otra cosa que crecer día a día a día. Y hoy se ha levantado esta obra para hacer precisamente eso. Para una obra que está llena de gente imperfecta, una obra que está llena de gente que tienen un pasado que el cual a lo mejor lo has querido esconder, no lo has querido publicar, no quieres hablar de él. Una gente que quizás tú y yo a lo mejor venimos con una carga, con unas heridas que nadie conoce, y a ti y a mí el Señor nos está llamando y nos está diciendo: es hora de que respondan mi llamado. El cambio lo voy a hacer yo, no tú, yo. Levántate, aleluya, y sígueme. Ven y ven y ven, aleluya. No después, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cristo te está llamando hoy. Si necesitas la oración, no te vayas el día de hoy. Pasa al frente, queremos orar por ti. Es el día de cambiar tu trayectoria. Recibe la identidad que Cristo te puede dar. De la misma manera que Mateo se levantó de esa mesa, yo te estoy rogando en esta hora que no te vayas de aquí sin confiar en esa esperanza viva, algo que te va a motivar, algo que te va a impulsar a seguir hacia adelante, algo que cuando la cosa se pone difícil, cuando la situación se pone imposible, tú puedas mirar al cielo y decir: yo confío en ti, Señor, aleluya, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Eso es una esperanza viva. No te vayas.
Ven, permítanos orar contigo y por ti, porque Dios nos ha hablado a ti, me ha hablado a mí también. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora.